Sí, y en esta ocasión corresponde hablar acerca de la bondad, mis hermanos. Y entonces es relacionado a la bondad, pero yo quise ponerle por título el placer de compartir. ¿Sí? ¿Qué significa placer, mis hermanos? ¿Qué es placer? Placer es disfrutar, gozar, sentir algo por la realización de algo que te gusta, ¿sí? Yo quisiera contarles, mis hermanos, que para mí es un placer el ir a un pueblito que se llama Tlacolulan. ¿Sabe por qué es un placer? Porque cada vez que vamos con un tío que tenemos que hace comida, es un placer el comer, mis hermanos. ¿Sí? Porque hay una gran variedad de manjares que él prepara bondadosamente, fíjese, ahí está la palabra bondadosamente, para que nosotros podamos disfrutar. ¿Sí? Entonces, placer es el disfrute físico o espiritual producido por la realización de algo que te gusta. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto a cada uno de ustedes, mis hermanos, ¿es para usted un placer el compartir? ¿Para usted es un placer el compartir? Cuando usted da algo, dona algo, prepara algo para alguien especial, ¿siente bonito? Ahora sí, ¿siente bonito? ¿Le gusta? ¿Sí? Es algo maravilloso, ¿no es así? Dice la palabra que es mejor que dar que recibir, porque es un sentir, mis hermanos, muy especial. ¿Sí? Muchas veces yo no entiendo a mi mamá, a familiares, ¿verdad?, que han tenido cierta tradición de que, por ejemplo, el día de su cumpleaños, en lugar de que ellos les sirvan, a ellos les gusta ¿qué? Servir. Y yo les digo, pero mejor vamos a un restaurante y ahí en el restaurante te van a preparar la comida que a ti te guste, porque es tu día, te lo mereces, ¿verdad? Es un día en el cual ya no puede preparar comida, pero no, mis hermanos, ¿sí? Ella con todo gusto dice, yo voy a preparar cierta comida para que la gente que venga lo disfrute, porque para ella es un placer ¿qué? Servir. Y termina toda cansada, mis hermanos, toda fatigada, llena de mole, sin dinero a veces, sin dinero. Y dice, ¿pero por qué? Pero termina bien contenta cuando escucha la palabra, gracias, qué rica comida, me fascinó esto, me fascinó el otro. Para ella es un placer, mis hermanos. Entonces, para el cristiano debe de ser un placer el poder ¿qué? El poder compartir, mis hermanos, porque a eso nos ha llamado Dios, ¿no es así? A compartir. Muy bien. Y entonces, hablando acerca de la bondad, dice que la bondad es la esencia de la vida celestial. ¿Sí? Es el modo en que una persona se asemeja ¿a quién? Se asemeja a Cristo cuando trata a las personas. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber que yo soy bondadoso? Cuando yo vea que Cristo realiza ciertos actos hacia una persona y yo los estoy ¿qué? Y yo los estoy imitando, yo los estoy replicando. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacía Cristo, mis hermanos? En aquellos tiempos, dice que en cierta ocasión Juan el Bautista estaba muy preocupado. ¿Sí? Porque el judío tenía una mentalidad de que iba a llegar un Mesías gallardo, ¿verdad? Con su corcel, un pura sangre, ¿verdad? Con su traje o blindado, el caballero, ¿no? Y pues llega un hombre bien humilde, bien sencillito, ¿verdad? Y entonces Juan el Bautista se preocupa y le dice, oye, ¿eres tú el Cristo? Manda a decir, ¿verdad? Le dicen dice, oye, ves a decirle a Jesús, ¿eres tú el Cristo o esperamos a quién?
O esperamos a otro, porque pues a ti te vemos, la verdad, muy sencillo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Dice, ¿ves? Vayan y díganle a Juan lo que están, ¿qué? Oyendo, y lo que están, ¿qué? Lo que están viendo, ¿sí? Los cojos, ¿qué? Andan. Los leprosos quedan limpios. Los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les ha anunciado la buena noticia. ¿Era o no era, mis hermanos? Cada vez que Jesús pisaba un lugar, destilaba ¿qué? Bondad. Cada vez que Jesús pisaba, ¿verdad?, daba sus pisadas en cierto lugar, destilaba bondad. Esa es la palabra, mis hermanos. Destilaba bondad. ¿Por qué? Porque compartía su sabiduría, ¿no es así? La bondad es compartir. Compartía su sabiduría. Todo lo que le había enseñado el Padre, lo enseñaba ¿a quién? A las multitudes, ¿sí? Compartía su poder también. Compartía su sanidad. Vemos leprosos, vemos cojos, vemos ciegos. Y hay algo muy importante que muchas veces a nosotros nos cuesta, mis hermanos, que no es un placer, es que compartía, mis hermanos, era un ser imparcial, ¿sí? Para el judío, ¿qué representaba una mujer? Para un judío, ¿qué representaba un niño? Para un judío, ¿qué representaba un samaritano? Para un judío, ¿qué representaba un enfermo? Para un judío, ¿qué representaba una viuda? Sin embargo, Jesús en toda su bondad no hace distinción de enfermos, de necesitados, de personas vulnerables, personas que estaban al borde de la desesperación y necesitaban una esperanza, necesitaban bondad. ¿En dónde? En sus vidas, en sus corazones, en su espíritu. ¿Sí? Así es Jesús, mis hermanos. Así es Jesús. Entonces, la bondad es aquella cuando la persona se asemeja a lo que hace ¿quién? A lo que estaba haciendo Jesús, ¿no es así? Destilar la bondad a través de mi conocimiento, destilar la bondad a través de lo que yo tengo, de lo que yo poseo, ¿sí? Y no hacer distinción de ninguna persona. Muy bien. Proverbios 21:26 dice lo siguiente. Entonces, mis hermanos, Cristo es una representación de lo que el ser humano puede hacer en presencia de ¿quién? ¿De Dios? ¿No es así? Pero sin embargo, ¿cuál es la realidad de la humanidad, mis hermanos? ¿Cuál es la realidad? Jesús, yo les decía que caminaba y destilaba bondad. El ser humano cada vez que camina, ¿qué es lo que destila? ¿Ha visto un video donde hay un hombre que va caminando y todo lo que va caminando lo va ¿qué? Lo va arrasando, lo va destruyendo para poderse autosatisfacer, ¿no es así? Va pasando, ve una víbora y se la hace zapatos, ¿no es así? Ve un árbol y ¿qué es lo que hace? O sea, todo lo que pasa, todo lo que está frente a su alrededor, lo destruye. ¿Por qué, mis hermanos? Dice así Proverbios 21:26, hay quienes se la pasan, ¿qué? Codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. ¿Cuál es la realidad de la humanidad, mis hermanos? Vemos a un quién, a un Judas, ¿verdad? Que le interesaban las enseñanzas de su maestro, le interesaba la fe, le interesaba algo, mis hermanos. ¿Qué era lo que le interesaba? En aquellos tiempos, ¿verdad?
como lo es ahora. Jesús tenía miles de followers, miles de seguidores. ¿Y qué era lo que veía Judas, mis hermanos, en esos seguidores? ¿Sí? Si esos seguidores, ¿verdad?, apoyaban, ¿verdad?, el ministerio de Jesús, Judas pensaría que esos seguidores iban a dar cierto dinero, y adivinen quién iba a ser el tesorero. La codicia, mis hermanos. La codicia le hacía entender que estaban esperando un Mesías, y si decían que Jesús era el Mesías, iba a ser un gobernante, y si Jesús era el gobernante, Judas iba a ser parte de ese ¿qué? De ese gobierno, ¿no es así? Ser parte de esa élite, mis hermanos. Vemos a un David, ¿verdad? Los reyes, lo hablamos en los varones, ¿verdad? ¿Cuánta libertad podía tener un rey, mis hermanos, con respecto a las mujeres, con respecto a las concubinas? Sin embargo, mis hermanos, ¿codicia a quién? Ponen un ejemplo, ¿verdad?, de que cierta persona tenía muchas ovejitas, ¿verdad?, a su merced, para él solo, y sin embargo va y le arrebata la única, ¿verdad? La codicia, mis hermanos, hizo que David codiciara a aquella mujer prohibida, mis hermanos, y no hubiera bondad hacia Urías, sino hubiera ¿qué, mis hermanos? Destrucción, ¿verdad? Nabot, ¿verdad? Y Acab era un rey, mis hermanos, un rey que podía tener todas las extensiones de tierra que él se le antojaran, ¿verdad? Pero se le antojó y codició una pequeña una pequeña parcela. Hermano Paulino, ¿cuánto mide una parcela aproximadamente? Una parcela decente. ¿Una hectárea? ¿Media hectárea? Una parcela, un terrenito en donde usted pueda sembrar y se pueda usted mantener. Una hectárea, digamos, mis hermanos, a grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Y por la codicia, ¿qué es lo que hace este hombre? Asesina, ¿no es así? Jacob, mis hermanos, que quería tener la primogenitura, y los hermanos de José que intentaron matarlo, ¿sí?, por la envidia que tuvieron. Entonces, la naturaleza del ser humano es ¿qué, mis hermanos? Es egoísta, ¿no es así? Nosotros no somos autosuficientes para tener el fruto del Espíritu, que es la bondad. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, mis hermanos? La presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no es así? La enseñanza que tenemos de Dios es totalmente ¿qué, mis hermanos? Totalmente diferente, ¿sí? ¿Y por qué lo vemos? Porque número uno, Dios, mis hermanos, a diferencia del ser humano, crea las mejores condiciones, ¿sí?, para que veamos que en Él hay bondad, ¿sí? ¿Qué mejores condiciones pudo haber tenido Adán y Eva, mis hermanos? Ve ahí, observe ese hermoso paisaje. ¿Qué le faltaba a Adán y Eva? ¿Había alimento? ¿Sí? ¿Había un equilibrio ecológico? ¿Sí? ¿Tenía espacio para poder recrearse, mis hermanos? ¿Qué más tenía? ¿Tenía autoridad sobre qué? ¿Sobre los animales? ¿Sí? ¿Había paz? O sea, Dios crea la mejor condición para que el ser humano ¿qué? Viva bien, mis hermanos. Viva agradablemente. Dice la Biblia que todo era ¿qué? Todo era bueno y en gran manera, mis hermanos. La naturaleza de Dios es compartir, mis hermanos, a manos llenas.
a dar sin limitaciones, mis hermanos. Y lo podemos ver aquí, o sea, es algo maravilloso que decimos, o sea, no falta absolutamente nada. Esa es la bondad de Dios, totalmente diferente a la de ¿quién? A la de nosotros, a la del ser humano, ¿no es así? Número 2, es una bondad que incondicional, ¿sí? Hay una parte de la Biblia que dice que el Señor es tan bondadoso que hace que su sol, ¿qué? Salga sobre ¿qué? Buenos y malos, y justos e injustos, ¿sí? Imagínense, mis hermanos, que la bondad de Dios fuera como la de nosotros. ¿Qué pasaría? Algunos de nosotros tendríamos una ¿qué? Una nubecita, ¿verdad? Con el solecito. Pero algunos de nosotros, ¿qué tendríamos aquí en la? como esta figura, ¿no es así? ¿Qué tendríamos? Una nube llena de rayos y de agua, brisa, hielo, ¿no? ¿Por nuestra qué? Por nuestra conducta y por nuestra justicia, ¿sí? Imagínense que Dios, mis hermanos, no fuera incondicional. Entonces, ¿qué nube tendría ahorita ese hombre? Si vieron en las noticias de aquel hombre, ¿verdad?, que se aprovechó de su capacidad, de su cuerpo, de su enseñanza en las artes marciales, ¿verdad?, y de su fuerza exactamente, de su edad, de su musculatura también, y agredir a un jovencito de 16 años, mis hermanos, ¿sí? ¿Cómo iría la nube de ese hombre? Con rayos y centellas, ¿verdad? Con fuego consumidor, porque ¿qué es lo que se merece ese hombre? O sea, actuó de una manera terrible, mis hermanos. ¿Y cuál sería la nube de ese jovencito? La bondad de Dios, mis hermanos, es incondicional. Y entonces también Dios nos enseña que nosotros también debemos de ser incondicionales. Sin embargo, ¿qué? No lo somos, ¿sí? Porque como ustedes decían, sí, es un placer el poder compartir, pero muchas veces ¿con quién compartimos? Con mi familia, ¿verdad? Con mi sangre. Hoy en día decimos con mi team, ¿verdad? Con mi equipo, ¿sí? Pero qué difícil, mis hermanos, el poder compartir ¿con quién? Con quien me cae mal, ¿verdad? Con quien no me saluda, con quien el pasado me hirió y hoy en día pues yo tengo a través de esa bondad, mis hermanos, el poder limitar, ¿sí? Muchas veces somos incondicionales porque nos llamamos a veces animalistas, ¿verdad? Y al ser animalistas, todo lo que se relacione ¿a qué? A los animalitos, ¿verdad? Al reino animal, o sea, damos sin medida. Pero al ser humano, ¿qué decimos? No, el ser humano es malo, el ser humano no se lo merece. Y entonces, ¿qué hacemos? Cerramos nuestro puño. Y cosa también viceversa. Hay veces que damos con el ser humano, pero los animales, ¿los qué? Los despreciamos. ¿No es así? Los golpeamos, los pateamos. Creemos que es algo que es insignificante. Hoy en día, mis hermanos, también tienen un valor muy importante en nuestros hogares y en nuestra vida también los animales. Y la bondad en la naturaleza, mis hermanos, también. El poder obtener únicamente lo que necesitamos para el cuidado de ¿qué? De la naturaleza, del ecosistema, del medio ambiente, ¿no es así? Entonces, muchas veces, mis hermanos, es cierto, sí somos bondadosos, pero sí somos muy selectivos, muy condicionales,
El Señor hoy en día, mis hermanos, nos enseña que cada uno de nosotros, nuestra bondad debe de ser ¿qué? Sin distinción, debe de ser incondicional, porque así nos ha enseñado. Y número 3, la bondad de Dios nos enseña a que debemos de ¿qué? De replicar su bondad, ¿no es así? Hay una frase que dice: tú eres el dueño de todo y me das sin merecer. Permíteme imitarte y ser un dador alegre, mis hermanos. Muchas veces lo que más nos cuesta a cada uno de nosotros al ser bondadoso, al poder compartir, es dar a los demás, aunque no lo que. Nos cuesta mucho, ¿no es así? Dar a los demás, aunque no lo merezcan. Sin embargo, ¿qué es lo que nos enseña Dios, mis hermanos? Dicen que un hombre que escuchó a la Madre Teresa de Calcuta en las Naciones Unidas, se acercó a la anciana religiosa y le dijo: hermana, le cuento que yo no creo en Dios, soy ateo, pero le aseguro que si Dios existe, debe de ser muy parecido a usted. ¿Qué vio el hombre en esa mujer, mis hermanos? Bondad. ¿Y qué es lo que dice? Si yo creyera en Dios, diría que esta mujer tiene ¿qué? Tiene a Dios en su vida, ¿no es así? Si yo creyera en Dios, creería que esta mujer está viviendo verdaderamente el Evangelio, ¿no es así? ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta mujer lo estaba ¿qué? Lo estaba replicando, ¿sí? Y cada uno de nosotros, mis hermanos, el Señor nos invita a replicar su ¿qué? Su bondad, ¿sí? Porque la gente ve en nosotros, mis hermanos, si lo estamos replicando o no lo estamos replicando. Hay algo muy curioso que me dio risa y que es muy chistoso, que en una ocasión dice que llegó un varón, un científico muy reconocido, ¿verdad? Un físico matemático. Imagínense, o sea, la capacidad intelectual que tenía este hombre, o que tiene este hombre, ¿verdad? Un hombre muy inteligente, muy capaz. Llega al aula de clases y se lleva a su hijo. Y entonces la persona esta estaba dando su clase y todos los alumnos se le quedaban mirando al niño, al muchachito, ¿sí? Y ellos en su imaginación decían: no, pues es que este niño ha de ser bien inteligente, ¿verdad? Porque si su papá es súper inteligente, súper sabio, pues el niño debe de ser lo mismo. Entonces, ya terminando, le van los alumnos y le dicen al niño, le dicen: oye, dice, tú debes de ser bien inteligente, dice, tú un genio, dice, tú debes de sacar puro 10, ¿verdad? Dice el niño: no, dice, yo saco puro 7. ¿Qué es lo que espera, mis hermanos, la gente de cada uno de nosotros? Que tengamos puro ¿qué? Puro 10, ¿verdad? 10 en bondad, 10 en amor, díganme otro fruto, mis hermanos. 10 en paciencia, 10 en misericordia, ¿verdad? Todo, ¿verdad? ¿Por qué, mis hermanos? Porque deducen que si la enseñanza y la esencia que es el Padre, así debe de ser la esencia en el Hijo, que es Cristo. Y la esencia que es en Cristo debe de ser en la enseñanza de ¿quiénes? De sus discípulos, ¿verdad? ¿Se llevaron un chasco la gente, mis hermanos? ¿O sacaremos un 8 o un 9? ¿O estamos reprobados para la sociedad? ¿Qué será, mis hermanos? Voy a ponerles un pequeño video
para que podamos analizar, mis hermanos, la esencia del ser humano con respecto a la bondad, con respecto al medio ambiente que debe de crear, mis hermanos, y una bondad incondicional. Muy bien, ponga atención, por favor. Posiblemente ya lo haya visto, pero quisiera que lo recuerde. Cada vez que yo lo veo me hace llorar. Y vamos a iniciar. ¿Tienes agua? Hay ocasiones, mis hermanos, que muchas veces decimos, si yo tuviese más dinero, ¿verdad?, sería más bondadoso. Porque pensamos que la bondad que nosotros podamos destilar se va a relacionar al dinero que yo pueda aportar o a la ayuda que pueda yo dar. Y este jovencito es un claro ejemplo de que no necesita una cantidad enorme de dinero
para poder crear un entorno feliz, para sentir placer en cada momento que él se desarrolla en su vida diaria y en el poder compartir, para poder crear un ambiente, mis hermanos, de felicidad a todas aquellas personas, ¿verdad?, que brinda su apoyo, que brinda su alegría, que brinda su servicio. Poder crear un entorno, mis hermanos, que no únicamente el joven se dedicó a las personas, ¿verdad? También buscaba la manera en ayudar a los animalitos, ¿verdad? Buscaba la manera de poder, que el ecosistema, ¿verdad?, que las plantas también pudieran crecer. Esa es la bondad, mis hermanos. La bondad no se da un día a la semana, una vez al año. La bondad se da, ¿qué, mis hermanos? Todos los días. Todos los días, mis hermanos, a nuestro alrededor podemos destilar bondad. Y no únicamente pensando que podemos dar dinero. La bondad, mis hermanos, se puede reflejar siendo ¿qué? Siendo cordiales. Nuestra bondad, mis hermanos, se puede reflejar diciendo buenos días. Nuestra bondad, mis hermanos, se puede reflejar diciendo Dios te bendiga. Nuestra bondad se puede reflejar, mis hermanos, cuando veamos que una necesidad, mis hermanos, la podemos sufragar en este mundo. No necesitamos montañas de dinero, mis hermanos. No necesitamos teología, ¿verdad?, para poder comprender la esencia del verdadero evangelio, mis hermanos. ¿Sí? Podamos comprender que cada uno de nosotros podemos destilar bondad. Podamos comprender, mis hermanos, que al poder realizar algo vamos a sentir un placer. Un placer no por sentirnos grandes, no por sentirnos dichosos. Un placer, mis hermanos, porque podemos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, actuando, mis hermanos, moviendo corazones, moviendo vidas. Y eso es un gran placer que cada uno de nosotros podemos experimentar día a día.